Bueno, estimados y estimadas, ¿cómo andan? Este es un nuevo video más, ¿sí? O audio, siempre dependiendo al material, a la forma, ¿sí? De cómo ustedes puedan, eh, acceder, ¿sí? Recuerden que, como hablamos en la primera clase, lo que suelo hacer yo es, por lo general, grabarles estos pequeños videos que están referidos a autores de la materia, ¿no? A los textos que son el núcleo central de la cursada. Siempre, siempre, siempre lo importante es la lectura de los textos, ¿sí? Pero bueno, para darles una ayuda, mejor dicho, para darles herramientas a todos ustedes y a todas, la idea es que uno grabe audio, ¿sí? O MP3, ¿sí? Para que ustedes puedan escucharlos tanto en forma de audio, o si tienen la chance de verlo en video, en forma de video. Pero es lo mismo, el contenido es lo mismo, tanto si lo escuchan por audio o como si lo ven en video, ¿sí? La idea de hoy, recuerden que ustedes la clase pasada, la clase pasada y todas tienen que completar el formulario de asistencia. Y en ese formulario de asistencia yo siempre suelo hacerles algún tipo de pregunta, ¿sí? Y en este caso la pregunta del formulario de asistencia de la clase pasada tenía que ver con si ustedes tenían algún tipo de dudas respecto al texto de Aritz Recalde, o si, más que nada dudas, si podrían marcar algunas palabras que no la hayan entendido, ¿no? O encuentre que pueden resultarles alguna traba para la comprensión del texto, ¿no? Bueno, han puesto ustedes una serie de palabras, ¿sí? Yo lo que hice fue, de alguna forma u otra, centralizar en cuatro palabras, ¿sí? Para tratar de explicarles, ¿no?, qué significa cada una de las palabras y, en lo posible, además del significado, cómo se entienden en el texto de Aritz Recalde, ¿no? Ustedes han puesto, por ejemplo, la primera palabra es tecnocracia, ¿sí? La tecnocracia, ¿sí?, es un concepto, si se quiere, de las ciencias sociales, y justamente a donde apunta la tecnocracia es si uno hace una lectura etimológica, ¿sí?, de este concepto, cracia, ¿sí?, tiene que ver con gobierno, y tecno con lo técnico, ¿sí? Recuerden, como nos enseñaban en la escuela secundaria, cuando se hacía referencia a la idea de democracia, el significado de esa palabra era gobierno del pueblo. Bueno, tecnocracia, ¿sí?, hace referencia a gobierno de lo técnico. Pero no solamente tiene que ver con el gobierno de lo técnico, sino que tiene que ver con una forma de entender y de diseñar las políticas públicas que está asociada, ¿sí?, a gobiernos que tienen una matriz profundamente conservadora, ¿sí? Lo que hace justamente los cuadros dirigenciales y los cuadros burócratas que están en el Estado y que se identifican, ¿sí?, con este concepto de tecnocracia, es justamente pensar, ¿sí?, las políticas públicas, ¿no?, concebir esta relación entre el Estado y la sociedad como una relación, si se quiere, neutral, objetiva,
desprovista de intereses sociales, de intereses, ¿sí?, sectoriales. El tecnócrata no concibe que la sociedad esté atravesada por profundas diferencias sociales, que esté estructurada en base a clases sociales, ¿sí? Y que por supuesto esa estructuración de la sociedad en clases sociales, ¿no? Uno puede decir, bueno, clase media, clase alta, ¿sí?, sectores pobres, implica que hay desigualdad. Por lo cual uno puede decir que la desigualdad no está en el horizonte de lo que se conoce como tecnocracia, ¿sí? Es un concepto que a mí me gusta mucho, que ustedes tampoco, yo les estoy tirando como una línea muy resumida, ¿no? Hay mucha más literatura sobre este concepto que está asociada a gobiernos que son de matriz conservadora, ¿sí?, o de matriz neoliberal por lo general, ¿sí? Esto no quiere decir, y esto sí lo tengo que aclarar, que muchas veces en el ámbito de la política pública o en el ámbito de la gestión, las cuestiones técnicas están presentes, ¿sí? Pero esto no quiere decir que cuando nosotros pensemos en una cuestión técnica, ¿sí?, de política pública, hay que separar lo social, lo personal, lo vivencial, ese concepto que nosotros trabajamos mucho. Ahí salió el sol, entonces de repente estoy como más iluminado. Ese concepto que trabajamos mucho en el MIT, ¿no?, donde creo que Adriana, si no me falla mal la memoria, lo planteaba, ¿no? Bueno, desde mi vivencia. Bueno, el tecnócrata no concibe la vivencia, ¿sí? Ahora, esto quiere decir que uno cuando le digan, mira, esto es técnico, hay que separarlo. No, las cuestiones técnicas están presentes, pero lo social, lo individual, ¿sí?, las cuestiones sociales también, ¿sí? Por lo tanto, el desafío que siempre tiene que ser es cómo uno logra equilibrar, ¿sí?, lo vivencial, lo social, lo personal con lo técnico del Estado, de la maquinaria burocrática. Porque esto es algo que también a ustedes les va a pasar cuando arranquen a laburar, que ustedes van a ver una multiplicidad de demandas en la cuestión en el territorio, y esas demandas van a tener que canalizarse para ser resueltas. Bueno, la resolución de esas demandas, de las necesidades sociales, está atravesada por la cuestión técnica también, ¿sí? Es una especie de tensión. Ustedes van a tener que siempre coordinar entre estas dos cosas. Pero en definitiva, entender a la tecnocracia como una forma de gobierno que está asociada a lo técnico, que está ligada a gobiernos de matriz conservadora y que sospecho que Alice la debe encuadrar en modelos de desarrollo, en el modelo de desarrollo neoliberal y en el modelo de desarrollo también desarrollista en fase regresiva, ¿no? Pero es muy interesante. La otra también palabra que ustedes pusieron, ¿sí?, cuando hablan, es espíritu castrense, ¿sí? Espíritu castrense es como una manera que utiliza el autor para referirse a cierto núcleo de ideas, ¿sí?, cierto pensamiento, por ponerlo de alguna manera u otra, que está, ¿sí?, en la corporación militar, ¿no?, en el ejército y en las Fuerzas Armadas, ¿no? Espíritu castrense tiene que ver con un poco eso, con qué ideas, ¿sí?, había en algunos momentos de la historia argentina, donde el sector militar tenía una concepción sobre el Estado y sobre la sociedad. Con eso hace referencia a espíritu castrense el texto de Alex. Las ideas de la corporación militar sería una forma también de
de resumirla, ¿sí? Después otra palabra que pusieron, ¿no? Pusieron dos, que son conglomerado social y latifundios demoliberales, ¿sí? Estas también es como una forma que utiliza el autor, ¿sí? Para dar cuenta de, bueno, cuando habla de latifundios tiene que ver con extensiones de tierra, con propiedades de tierra, ¿sí? Que en ese momento tenían los sectores que controlaban la economía y la política en el modelo de desarrollo liberal, ¿sí? Son los sectores de la élite. Un latifundio es una cantidad de tierras que vos tenés, ¿sí? Está el latifundio, después está lo que se denomina el minifundio, ¿sí? Y una serie más de cuestiones. Conglomerado social no sé bien a qué se está refiriendo ni de dónde lo sacan, pero no le den tanta pelota, ¿no? Sí a lo que es la palabra latifundio, que hace alusión, ¿sí? a una cantidad de hectáreas que vos tengas en el campo. Sospecho, no lo tengo asegurado, tendrían que ustedes después revisarlo en el texto, hace referencia a las propiedades que en ese momento, la cantidad de hectáreas tenían los sectores dominantes a fines del siglo XIX y en los primeros años del XX. Todos estos sectores que configuraban el modelo de desarrollo liberal y que de alguna manera u otras nosotros lo estudiamos en la escuela bajo el mote de la generación del 80. Son sectores de las élites nacionales que controlaban tanto la economía a través del modelo de desarrollo agroexportador, esto lo hablamos en el MIT de la clase pasada, la política a través del fraude electoral en todo el territorio nacional, ¿no? La cuestión cultural, ¿sí? Y por supuesto una fuerte, esto también hay que decirlo, una fuerte represión a sectores inmigrantes, ¿no? En ese momento cómo se dio todo el proceso de inmigración, ¿no? Que se cristalizó en lo que se denomina la ley de residencia, por ejemplo, ¿sí? Estos sectores son los que eran los sectores latifundistas, ¿sí? Por eso está buena esa palabra y nos ayuda un poco a analizar el modelo de desarrollo más liberal que postula Abitz. La otra palabra que me parece interesante, ¿no? Y que yo creo que la van a ir escuchando en el desarrollo de la cursada y también a la hora de analizar algunos procesos más políticos, es esta idea de lucha antiimperialista. ¿A qué se refiere Aritz con este concepto de lucha antiimperialista? Bueno, está hablando, ¿no? está haciendo alusión a esa lucha de ciertos movimientos políticos, culturales y sociales en contra de lo que se conoce como el imperio, ¿no? Cuando se habla también de esta idea de imperio dentro de las ciencias sociales, uno podría, digamos, traducirla, ¿no? Y significarla como, bueno, por ejemplo, esto que yo les decía, de que cómo caracterizamos el modelo de desarrollo liberal, bueno, lo podemos caracterizar como un modelo de desarrollo donde América Latina, ¿sí? Tenía un lugar dentro de la economía y la política internacional de subordinación al imperio británico, ¿no? El imperio era como la lucha, el eje, digamos, Gran Bretaña era como el centro de poder que en ese momento existía en el mundo, ¿no? Entonces, era el imperio. Y las luchas antiimperialistas tienen que ver con toda una serie de levantamientos en contra de ese imperio. Después también esa categoría también se usó mucho en el 60 y en los 70, ¿sí? Para criticar un poco ciertas políticas de Estados Unidos, ¿no? Y los movimientos antiimperialistas y del tercer mundo es un surgimiento de
de movimientos, ¿sí?, en todo el mundo que criticaron las políticas económicas, ¿sí?, las políticas militaristas de Estados Unidos, ¿sí?, y que también desplegaron una serie de luchas antiimperialistas, ¿sí?, en contra de Estados Unidos, que en ese momento uno lo podría ubicar como el imperio, ¿sí? Es decir, en resumidas cuentas, cuando se habla de imperio, por lo general se hace referencia a un país, ¿sí?, que ejercía un determinado control sobre otros países, pero no un control regulado, sino una subordinación de estos países hacia ese país que era en ese momento el que ejercía el control, el imperio, ¿no? Podríamos decir que Gran Bretaña fue el país imperial del siglo XIX, y podríamos también agregar que Estados Unidos se configura en el escenario internacional como el país imperial del siglo XX. Y las luchas que se desplegaron en las naciones son antiimperialistas, en tanto que critican las políticas de esos países, ¿sí? Por ahí, digo, no le den tanta también centralidad, pero por ahí ayuda a entender la cuestión internacional de los modelos de desarrollo. Vieron que una de las variables de los modelos de desarrollo tiene que ver con las relaciones internacionales. Nada. Entonces lo que hicimos fue tratar de evacuar todas las dudas que ustedes iban teniendo con estas 4 palabritas. Yo traté de relacionarlas y de articularlas con el desarrollo teórico del texto de Arit. Espero haber ayudado, ¿sí?, a la comprensión del texto. Por supuesto que si no entendieron mi explicación, podemos también abrir más preguntas, ¿sí?, y debajo de este audio pueden contestar o preguntar si no entienden algo, y lo vamos abriendo y lo vamos discutiendo, ¿sí? Espero que también puedan, que estén ya terminando el texto de Arit, así ya podemos empezar un poco con el texto siguiente del programa. Ahí viene el sol. Entonces, nada, si hay algún tipo de preguntas con el texto de Arit, si no entendieron la ampliación, ¿no?, lo que yo les expliqué sobre las palabras y las dudas que no tenían, les pido que vayan en lo posible preguntándome debajo de este audio o video en el grupo WhatsApp, ¿sí? Por otro lado, también hoy recuerden que ustedes tenían que entregar la consigna del trabajo práctico, así que les pido que también envíen el trabajo práctico al mail que ya saben, que es dudaspolisoc@gmail.com, y que por supuesto que también, si les quedó boyando algún tipo de duda o algo sobre el trabajo, también aprovechemos y lo puedan preguntar. Bueno, nada, hoy lo podamos resolver en el grupo, ¿sí? Bueno, nada, espero que esto haya sido suficiente y que ya en lo posible en la clase del jueves podamos un poco comenzar con el texto que viene, que es el texto de un autor, un sociólogo, ¿sí? Es decir, vamos a tratar de analizar al Estado desde una mirada más sociológica. Ya no vamos a pensar más al Estado en términos históricos, sino que lo vamos a abordar desde una cuestión sociológica. De todas maneras, iremos despacio, como siempre, y por supuesto resolviendo todas las dudas que todos y todas vayan teniendo, ¿sí? Así que bueno, nada, ya doy por concluido este audio o video y abrimos todas las dudas o preguntas en el grupo WhatsApp que va a estar abajo de
de este video. Así que bueno, les pido disculpas por las desprolijidades de la luz y todo, pero bueno, lo importante es que se haya escuchado y que ustedes lean. Así que les mando un abrazo. Chau, chau.